El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 17. Adelante, fue la respuesta distraída a su llamada. Will abrió la puerta. El despacho de Kettering era el refugio desordenado de un historiador, abarrotado de libros y artefactos. 3 de sus paredes estaban excavadas en la piedra, la cuarta era de lona, al igual que el techo. Kettering estaba sentado ante un escritorio improvisado con una lupa de joyero en el ojo, a través de la cual examinaba un fragmento de una estatua de mármol blanco, una oreja con un mechón rizado tallado a su lado. La pieza estaba quemada, como si hubiera estado en un incendio. «Puedo volver más tarde», le dijo Will. «Si está ocupado con...» «En absoluto. Es un asunto personal». Kettering dejó el mármol blanco sobre la mesa, donde se quedó como un pisapapeles. «Eres el chico que está aquí con James Sinclair, ¿verdad?» «Así es», dijo Will. Kettering se quitó la lupa del ojo, la limpió rápidamente con un trapo para dejarla junto al mármol. «Bien, ¿en qué puedo ayudarte?» «Quiero hacerte una pregunta sobre el Rey Oscuro», dijo Will. «Oh», dijo Kettering pronunciando la única sílaba con un nuevo tono. «¿Te envía Sinclair?» «Usted es el experto. Sabe sobre él más que nadie. ¿Qué es lo que quieres saber?» El despacho entero estaba a rebosar. El suelo se encontraba lleno de cajas. Los muros de piedra estaban abarrotados de estantes inundados de papeles de todo tipo. Había trozos de mármol blanco apilados en todas las superficies restantes, un brazo aquí, una cabeza allí. Kettering era el experto de Sinclair en el mundo antiguo y parecía haber metido la mitad del mismo en aquella sola habitación. Will pensó en todo lo que quería saber, en las preguntas que lo atormentaban. ¿Quién fue Sarsian en realidad? ¿Qué provocó su caída hacia la oscuridad? ¿Por qué traicionó a sus amigos? Miró a Kettering a los ojos. ¿Cuáles eran sus poderes? ¿Cómo los usó? Kettering se echó hacia atrás, como si lo hubiera sorprendido. En esa postura contempló a Will un momento. Después, con una extraña sonrisa en los labios, se levantó de su asiento. «Ven», le dijo, y lo condujo hasta los estantes en el lateral de la habitación. Había docenas de pergaminos enrollados y guardados en cilindros. El papel era fino, casi transparente. Kettering buscó con el dedo. «Oh». Extrajo un cilindro y lo desplegó sobre la mesa, abriendo los brazos para extenderlo. Era una imagen a carboncillo de apariencia borrosa y espectral. En el centro, aterradoramente familiar, estaba la S. Will casi se apartó bruscamente de ella. Su poder llegaba hasta él, incluso en efigie. Kettering malinterpretó su expresión. «No temas, es solo un calco. Estás mirando el interior de un yelmo». Will podía ver la forma reticular en el granulado filamento gris. Parecía un casco que ya había visto. «Lo encontramos hace 8 años. Fue nuestro primer hallazgo real. Un único guardia oscuro enterrado bajo la tierra estéril de Calabria. Cabalgaba solo, portando una caja. Creo que lo mataron antes de llegar a su destino y le arrebataron el contenido de la caja. Lo único que quedaba era la caja y un par de fragmentos de su armadura», dijo Kettering. «Fue realmente...» «Vestigios», dijo Will. «Así es». 3 centinelas oscuros haciendo guardia en Bow Hill, el vaho blanco de sus caballos en el aire frío de la cumbre oscura. El portador del yelmo fue el primero al que Will mató. Lo abatió mientras retrocedía, acobardado tras reconocerlo. El control era uno de los 2 tipos de magia en los que Sarsian destacaba. «Hay relatos de sus extensos ejércitos de sombras», dijo Kettering, «de las hordas que le eran leales y que derrotaron a todos los bastiones de la luz». Will miró las curvas de las heces. Había lanzado el yelmo en el fuego en el alcázar de los ciervos y éste se fundió hasta formar un lodo. Aquel calco era un fantasma espectral, la única parte de ese yelmo que quedaba ahora. Pero quizá el verdadero hallazgo de aquella excavación no fue la armadura, sino la S grabada en el casco. Will podía imaginar la excitación de Simon cuando la encontró. Le encantaba jugar a ser el Rey Oscuro. «Simon se apropió del símbolo», dijo Will. Kettering asintió. «Una burda copia, pero efectiva». «Usted no la lleva», le dijo con tranquilidad, dejando de mirar el calco para observar al erudito. «Tú tampoco», dijo Kettering. El hombre se había echado hacia atrás, mirando a Will. Se estaba imaginando el brillo casi conspirador en los ojos de Kettering, como si se comprendieran. «Estoy esperando a que Sinclair me la ofrezca», podría haber dicho Will, pero no lo hizo. «Ha dicho que el control es uno de los 2 tipos de magia en los que Sarsian destacaba. ¿Cuál era el otro?» «La muerte», contestó Kettering. Will se quedó helado.
Recordó el rostro de Catherine, blanco como la cera y cubierto de telarañas negras. Recordó a los siervos, destrozados en su propio alcázar. Recordó la visión de los reyes sombríos que le habían mostrado el cielo negro y el suelo salpicado de cadáveres de miles y miles de muertos. La muerte, repitió. Pero ya lo sabía, ¿no? Sabía que el Rey Oscuro había matado a todo aquel que se interpuso en su camino. Asesinar a la gente y traerla de vuelta, dijo Kettering. En el mundo antiguo ningún otro podía hacer eso, incluso crear una sombra. ¿No es eso triunfar sobre la muerte? ¿Alcanzar cierto grado de inmortalidad? Will recordó a los reyes sombríos. Su ávida necesidad de despedazar y matar, el ansia de conquista era su único motor. Solo proporcionaba una vida de sombra, dijo Will. Pero sus favoritos fueron renacidos, replicó Kettering, después de un pequeño asentimiento para decir, ¿conoces la historia? Yo no lo creía hasta que no lo vi, pero no hay duda de que James es Anarion. Hablaba como un joyero certificando la autenticidad de una joya, como si fuera a tomar la lupa de nuevo para contemplar a James con ella. Solo tienes que mirarlo y ser testigo de lo que puede hacer. Renacido, traído de nuevo a la vida por el Rey Oscuro. Sarsian había sido más poderoso muerto de lo que Will lo era vivo, con habilidades que iban más allá de su comprensión. Controlar ejércitos, controlar la vida, controlar. Pero, si Sinclair te ha enviado, seguramente estás aquí para saber más del collar. Todo se detuvo. Will sintió que su atención se focalizaba, como lo hizo la primera vez que vio el collar. Kettering se echó hacia atrás observándolo. Se perdió, ¿no? Se oyó decir Will. Era mentira, él lo había tenido en la mano, casi podía sentir su peso en ese momento. Se perdió, asintió Kettering. Pero, si quiere ser encontrado, lo será. Estos objetos tienen sus propios planes. Son como criaturas ciegas buscando en la oscuridad. Will recordó cómo se sintió al tocarlo. Su cuerpo casi se inclinó hacia James, como si el collar intentara llegar hasta su cuello. Debería tener cuidado. Cuando se cierra, no vuelve a abrirse. Quien le ponga esa cosa alrededor del cuello lo controlará para siempre. Will solo podía esperar que estuviera a buen recaudo. Nadie sabía qué había hecho James con él después de que Will se lo entregara. James nunca se lo dijo, y Will nunca se lo había preguntado. ¿Por qué lo hizo el Rey Oscuro para él? Will le preguntó por qué, ya que se negaba a preguntar cómo. Kettering levantó las cejas. Podría decir que por el poder, por el placer de controlar, pero creo que la respuesta seguramente es mucho más sencilla. ¿Y cuál es? Lo quería, contestó Kettering. Así que se aseguró de tenerlo. Will se caldeó y después se enfrió. Los planes que entreveía de su antiguo ser siempre eran oscuros, brillantes e implacables. Si el Rey Oscuro era tan poderoso, ¿cómo lo derrotaron? Nadie lo sabe, dijo Kettering. Pero, claro. En verdad no lo derrotaron, ¿verdad? Will sintió que algo se le revolvía en el estómago. Lo mató la dama. Era lo único de lo que estaba seguro, de que, al menos una vez, el Rey Oscuro fue derrotado. Miró a Kettering y descubrió en los ojos del hombre una expresión especulativa. Pero, ¿qué es la muerte para alguien que puede regresar? Replicó Kettering. ¿Qué has descubierto? James habló mientras entraba en la habitación, ya quitándose el pañuelo del cuello y soltándolo sobre el diván, donde se escurrió desde el reposabrazos hasta el suelo. Este descubrió el largo y pálido tallo de su cuello. Incluso en una polvorienta excavación en mitad de la nada, James tenía el aspecto de una orquídea de invernadero, criada para ser cortada en el momento perfecto. Will intentó no pensar en el desaparecido adorno escarlata, el collar tomado de una garganta muerta. ¿Qué es la muerte para alguien que puede regresar?, había dicho Kettering. Cyprian y Grace van a marcharse a la aldea de Ettore, le dijo Will con decisión. Scheggino. Los lugareños dicen que no está lejos, a mediodía a caballo. Partirán al alba. Mientras tú y yo nos quedaremos y jugaremos a criados y señores. Al decirlo, James le lanzó a Will su chaqueta. Tenemos que descubrir qué hay en este palacio. Como no tenía experiencia como lacayo, Will no tenía ni idea de qué hacer con la chaqueta tras atraparla, y la dejó en el respaldo del diván. Cuando levantó la mirada, los burlones ojos azules de James estaban clavados en él. Esto debería ser divertido. Puedo decirle al héroe qué hacer.
¿No sentiste tú lo que yo sentí en el palacio? Will se tragó las palabras. Estar allí con James, tan cerca del pasado, parecía peligroso. Temía qué podía significar quedarse allí demasiado tiempo, pero alejarse sería entregarle el palacio oscuro a Sinclair. Se dijo a sí mismo que había pasado días en las carretas a solas con James cuando regresaban al Alcázar. Podría pasar un par de días a solas con él ahora. No he descubierto mucho, dijo Will, manteniendo un tono casual. Reclutan a los trabajadores de los pueblos dispersos por las montañas. Les han dicho que están buscando edificios clásicos para un lord inglés interesado en la historia. Ninguno de ellos sabe lo que Sinclair está buscando en realidad, pero saben algo. Grace había tenido razón en eso. Temen la montaña. Y no decían por qué. Sus rostros se habían cerrado, sus ojos oscuros se habían vuelto hostiles ante la mención de la montaña, seguidos de un testarudo silencio. ¿Y Kettering? Te vi salir de su tienda. Will no cambió la relajada postura de sus extremidades. Cree que estás aquí para buscar el collar. James se detuvo. Desde la noche de la cabaña de Gaudier no habían hablado del collar. Ha estado muy ocupado, ¿no? Will no respondió. Después de arrastrar cajas con los estibadores en los muelles durante meses, le había sido casi demasiado fácil regresar a ese papel, al del chico humilde que solo estaba ayudando. Si te descubrías hablando con él sobre la vida de la excavación, era solo porque resultaba estar por allí, y no porque te hubiera hecho alguna pregunta directa. Pero la apuesta ahora era más alta. El chico que había entrado en el almacén de Simon en los muelles se parecía a otra persona, ingenuo, ignorante, todavía intentando luchar contra Simon por medios ordinarios. El sabotaje le parecía ahora un ataque infantil, como si pudiera deshacer el imperio de Sinclair cuerda a cuerda. Ese palacio es la fortaleza del Rey Oscuro, dijo Will. ¿Qué puede contener que Sinclair desee tanto? Lo suficiente como para gastar toda su fortuna buscándolo. Para llevar años excavando aquí sin ningún indicio de éxito. James no contestó, pero después de un momento habló con voz preocupada. A mí no me lo contarán, admitió, como si eso le molestara más que ninguna otra cosa. Se supone que soy el representante de Simon, pero cuando entro a una tienda, todo son tergiversaciones o silencios repentinos. ¿Qué es lo que me ocultan? James frunció el ceño. Le pregunté a Sloane cuándo planeaba enviar un nuevo equipo al interior del palacio. Me dijo que necesitaba la aprobación de Sinclair. Le dije que tardaría semanas en obtenerla y que yo autorizaría cualquier expedición, pero se negó. Me dijo que solo acepta órdenes del conde. Will se irguió mirándolo. ¿Quién va a enviarla? Después, ante la mirada inquisitiva de James, añadió: la petición de autorización de Sloane. ¿Qué importa eso? Deberíamos interceptar la carta. Will ya estaba recogiendo el pañuelo de James y se lo lanzó de nuevo. Observó mientras se lo ponía en el cuello rápidamente y comenzaban a anudarlo, cruzando los dos extremos de tela uno sobre el otro. La verdad era que tenía más de una razón para querer salir de nuevo. No era solo la carta. No sabía cómo sería tumbarse junto a James de nuevo y cerrar los ojos para enfrentarse a otra noche de sueños. Vamos, empujó a James hacia la puerta. Tenemos que descubrir todo lo que podamos. Fuera, los sonidos de la excavación eran más fuertes. La zona estaba salpicada de puntos de luz y fuego, antorchas encendidas que iluminaban las zanjas y ocultaban el cielo nocturno sobre sus cabezas. Pero... No, signore, dijo el intendente. Es cierto que el señor Sloane me entrega su correspondencia, pero no creo que haya nada planificado para esta noche, o para mañana, o para cualquier otro día de esta semana. Es extraño, dijo James, despacio, cuando salieron de la tienda del intendente. Sloane dijo que contactaría con Sinclair esta noche. ¿Te habrá mentido? ¿Para disuadirte? ¿Por qué tendría que hacerlo? Replicó James. ¿A dónde vas? A mirar su tienda. Para robar la carta, se quedó sin decir. James le echó una mirada intensa. Eres un ladronzuelo, ¿eh? Su voz sonó satisfecha, como si hubiera descubierto un secreto. ¿Sabe eso de ti, mi ejemplar hermanito? La respuesta era no, y James sin duda lo sabía. Cyprian, con su modo honrado de hacer las cosas, odiaría merodear por la noche. A Elizabeth tampoco le habría gustado. Embustero lo habría llamado ella, pero no lo dijo, ante el creciente deleite de James. Era peligroso mostrarle esa parte de sí mismo a los demás, aunque a James parecía gustarle. No le gustaría si la viera entera. Sloane sigue en su tienda, dijo Will cuando se acercaron. Había lámparas encendidas fuera y a pesar de la hora, ¿estaba John Sloane trabajando todavía? No podía hurgar en las cosas del hombre mientras estaba sentado en su escritorio. Quizá estuviera escribiendo la carta en aquel mismo momento. Tendrían que esperar a que saliera. Pero una espera indefinida allí por donde podían verlos
no sería prudente. Quizá podrías usar tu poder para traernos la carta de Sloane, sugirió Will. No puedo, tengo que estar mirándolo. James se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. Eres un auténtico ladronzuelo. Esa palabra de nuevo. Me he pasado la vida huyendo, le dijo Will. Estoy acostumbrado a hacer cosas sin llamar la atención. La gente suele abrirse contigo, apuntó James. No intento engañarte, le aseguró. Estamos en el mismo bando. Solo porque me he unido a tu... Will le puso un dedo en los labios. James se calló y entonces oyó lo que Will había oído. Voces. En un mudo y mutuo acuerdo, ambos intercambiaron una mirada y se acercaron a la fina lona. Complace informar de que hemos entrado en el palacio principal. El capataz, John Sloane, hablaba como si informara a su superior. Un terremoto fortuito ocurrió la noche en la que llegó el señor Sinclair. «¿Sinclair?», respondió una voz cultivada de tonos pulidos y elegantes en la corte del rey Jorge. James se quedó totalmente inmóvil. El color abandonó su rostro. «¿Quieres decir que James Sinclair está allí, en Umbría, contigo?» «Llegó el jueves por la tarde», estaba diciendo Sloane. «Viajaba con un muchacho inglés y 2 siervos. ¿No es lo que usted dispuso, mi señor?» «Mi señor», pensó Will. Sintió una zambullida en el estómago. No puede ser. Pero una única mirada al rostro pálido de James le dijo que lo era. «¿Cómo?» La mano de James se cerró sobre su antebrazo y lo apretó con fuerza. «¿Cómo puede estar aquí?» No podía. Estaba en Londres. Era el general que nunca se enfrentaba a las líneas enemigas, que se mantenía protegido e intocable. Era el ermitaño, el conde que exigía a sus lacayos que hicieran su trabajo y que rara vez veía, a pesar del poder que su imperio permitía ejercer en las capitales del mundo. A Will se le aceleró el corazón. «¿Estás seguro de que es él?» «Will», dijo James, «es Sinclair». «¿Estás seguro?» «Es Sinclair. Conozco su voz». El conde de Sinclair estaba dentro de la tienda. Acababa de llegar de Londres y aún estaba quitándose los guantes, listo para tomar posesión de lo que había en el interior del palacio. En todos los meses que había pasado trabajando en los muelles, Will nunca había visto al señor Sinclair, pero se había imaginado enfrentándose a él. Se había imaginado entrando en su despacho en algún almacén de los muelles. «¡Mataste a mi madre!». Al principio, lo que Will le lanzaba no era más que una acusación infantil. En realidad ni siquiera había pensado en qué decirle después, pero más tarde, despacio, firme, implacable, había comenzado a trabajar contra Sinclair de verdad. Tenía algo que decirle. «Tú mataste a mi madre, y yo maté a tu hijo. Estoy aquí en tu excavación y voy a terminar con tu imperio. James nos ha traicionado, ahora trabaja contra nosotros. Capturamos a sus otros cómplices en el Alcázar. La niña escapó. La Jenízara está muerta. La León sigue siendo nuestra prisionera y va en barco a Calais». «Violet está viva», pensó Will. «Está viva. Está en un barco». El alivio que lo hizo sentir se vio atemperado por la conmoción al saber de Sara. Que Sinclair hubiera hablado tan despreocupadamente de la muerte de uno de los últimos siervos hizo que la furia ardiera por sus venas. «Mi señor, ¿James Sinclair es un traidor? ¿Trabaja en nuestra contra?», preguntó Sloane. «El pequeño Jamie está intentando conseguir la libertad, pero ese no es un estado para el que él esté diseñado», dijo Sinclair. «Es un perro que se ha soltado de la correa, pero pronto regresará a casa». James se tensó y Will le puso una mano en el brazo instintivamente. «Es el chico que está con él el que es peligroso. Will Kempen. No puede descubrir lo que buscamos. No le digáis nada y, sobre todo, mantenedlo alejado del palacio». ¿Sabía Sinclair que Will había matado a Simon? Al menos buscar a Will lo mantendría alejado de la verdadera descendiente de la dama, Elizabeth. «Sinclair dio la orden», le había dicho James en la celda del Alcázar. «Sinclair mató a tu madre». Will descubrió de repente que necesitaba verlo. Necesitaba verle la cara al hombre que había ordenado la muerte de su madre. Pero cuando se acercó a la ranura de la lona, lo único que pudo ver fue la coronilla de Sinclair, la cual estaba extrañamente mal, porque tenía un denso cabello rubio y los hombros anchos, cubiertos por el uniforme de un oficial, y un pañuelo nuevo que conocía. «Mi señor, ¿hago que los maten sin más?», le preguntó Sloane. «No. Sigue fingiendo. Mi barco llegará en 2 semanas. Yo me ocuparé de ellos personalmente». Mientras hablaba, Sinclair se movió hacia la luz. Will sintió la misma desazón desorientada que había experimentado cuando la puerta se abrió en el agua. El hombre que hablaba no era Sinclair, sino el capitán de Sloane, Howell. Sloane se estaba estrujando las manos, servil. «Sí, mi señor», dijo
con una pequeña reverencia. Se lo dijo a Howell. La sensación se intensificó. La imagen que Will tenía delante no encajaba con los hechos ni con el sentido común. Howell no podía ser Sinclair. Howell era un joven capitán de quizá 28 años. No podía ser el conde de Sinclair de 59 años, ni siquiera disfrazado. «Y manténlos alejados del palacio», dijo Howell, con la voz de Sinclair. «Sí, mi señor», contestó Sloane. «Hablaremos de nuevo», repitió Howell. Y Will lo supo, con una horrible y repentina comprensión, lo que estaba pasando. Empujó a James para apartarlo de la vista mientras el capitán Howell se tambaleaba y decía, confuso, con su propia voz: «Señor Sloane, creo que he sufrido uno de mis ataques». Will siguió empujando a James lejos de la tienda mientras Sloane intentaba que el capitán Howell se sentara. «No lo comprendo», dijo James. «Ese era Sinclair. ¿Cómo hablaba? Las cosas que ha dicho. ¿Cómo puede ser la misma persona, Sinclair, que el capitán Howell?» James estaba mirándolo con una expresión perturbada y desconcertada en la cara. De verdad no lo sabía. «¿Nunca lo habías visto hacer antes?», le preguntó Will. «¿Hacer qué?», James lo miró. «¿Qué es?». Will se obligó a hablar con serenidad. Intentó no pensar en la excavación en la que estaba, en todos los hombres que había en los túneles exhumando el pasado de la infinita oscuridad. Intentó no pensar en los ojos de esos hombres girándose para mirarlo. En el Alcázar, Leda nos dijo que el Rey Oscuro podía mirar a través de los hombres marcados con la S, mirar a través de sus ojos, hablar con su voz, incluso controlarlos. ¿Quieres decir que era Sinclair controlando el cuerpo de Howell? James apretó la mandíbula y se giró agarrándose la muñeca. Simon había intentado marcarlo una y otra vez. Las habilidades curativas de James habían borrado la marca cada vez. Will se acercó y agarró a James con fuerza por los hombros, obligándolo a mirarlo a los ojos mientras un sentimiento de posesión volvía a encabritarse en su interior. «No lo consiguió», dijo Will. «Él quería hacerlo», dijo James. No había respuesta a eso, excepto la que no podía decir. «Él no te tiene». Volvió a sentirse furioso ante Sinclair y sus rudos intentos de control, ante lo que estaba intentando extraer de la tierra, ante sus planes, siempre un paso por delante de los suyos. «Te tengo yo». Tampoco dijo eso. «Él sabe que estamos aquí», dijo Will. «La mitad de estos hombres tienen su marca». «¿Te refieres a que Sinclair podría estar en cualquier parte?», dijo James. «O ser cualquiera», replicó Will.